Estamos sirviendo a Dios en España. Nuestra ciudad es una ciudad pequeña en el interior de España que se llama Lugo. Es una ciudad fundada en los tiempos de Jesucristo. Imagínense, 2000 años de historia tiene la ciudad. Lo rodean unas murallas romanas de aquella época, unos años después, que todavía se conservan enteras. Es patrimonio de la humanidad. Y también es parte de lo que llamamos el Camino de Santiago, que es un lugar de peregrinaje donde cientos de miles de personas, al cabo del último año santo que hubo, llegaron 10 millones de peregrinos a una ciudad llamada Santiago y pasan todos por allí. Y ellos están buscando el perdón de sus pecados mientras caminan. Y Dios nos está usando también para predicarles el Evangelio a tantas personas que pasan por el Camino de Santiago. Y ahí viene mi amada esposa que llega, pero llega, así. Ahí está mi tesoro, mi corazón. Yo les decía a los hermanos, ¿vienes a saludar a Ana, por favor? Después me hicieron una petición que yo tengo, que ya los hermanos que estuvisteis en retiro la conocéis, pero pues ella es mi esposa Ana. Buenos días, hermanos. Qué lujo, qué privilegio estar aquí en medio de vosotros, viendo lo que Dios está haciendo en medio de este pueblo precioso, viendo toda vuestra visión que nos habló el pastor Javier. Nos gozamos viendo cómo esta iglesia comienza, cómo Dios os bendice, la visión preciosa que tenéis, esa visión misionera. Vamos impactados de lo que Dios está haciendo en este lugar, de verdad, sinceramente, y del amor y la calidad de vuestros pastores. Son una hermosura, un tesoro. Nos los queremos llevar con nosotros. Esa es nuestra oración. Señor, los queremos. Así que, por favor, si Dios pone ese sentir en sus corazones, dejadlos ir, por favor. Que allí serían, bueno, los cuidaríamos como tesoros que ellos son. Así que, ¿quién sabe? Gracias. Bueno, por allí no tenemos la comida salvadoreña, la mexicana, pero tenemos la gallega que también se compensa, de verdad que sí. Pues allí estamos sirviendo al Señor, tenemos una obra social que Dios nos ha permitido de impacto en la ciudad. Estamos dándole de comer, más o menos damos comida, más o menos en torno a 4.000, 5.000 personas en la ciudad. Fíjense, de 100.000, un 5% de la población pasa por nuestras manos. Repartimos cientos de toneladas de alimento cada año, cientos de toneladas de alimentos. Y un grupo mucho más pequeño que este. Vosotros lo conocisteis, pero un grupo de gente llena de fe, de expectativa, ganando nuestra tierra para Cristo. España, yo comentaba que tiene 7.000 pueblos que todavía no hay ni un solo creyente. No es que no haya iglesia, ni un solo creyente. Solo en nuestra provincia, que es un lugar bastante grande, pero es un lugar que tiene más de 65 municipios, o no sé cómo se dice la palabra aquí, municipalidad, o 65 que no tienen ni un solo creyente. Y pues de eso hay mucho más que hacer. Es decir, el reto misionológico es increíble. Y yo, hoy que es un día de misiones, yo no puedo dejar de hablar de misiones sin hablar de la fe. Porque está casado una cosa con la otra. Es decir, yo soy predicador de fe, porque creo que vivimos por fe todos, en todos los aspectos, y hay tanto que hacer. Claro, yo soy español y estoy enamorado de mi tierra, y siempre barro para casa, como suele decir allá, siempre barro para casa. Recuerdo siempre cuando Jesús le dice a sus discípulos que les serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, que antes se creía que ese proceso era un proceso que iba primero una cosa, después vamos a ser, primero hay que ser testigos en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, después lo último la tierra. Y no, hay que hacer testigos simultáneamente en todas las partes de la tierra. Al mismo tiempo, somos testigos en Los Ángeles, bueno, iba a decir, ¿cómo el nombre? Perris, eso. Perris. Y hay que ser testigos en Lugo, y hay que ser testigos en lo último de la tierra. Y en México, y en África, y en la India, donde sea, ahí hay creyentes que están siendo luz en este momento. Creyentes que lo están transformando todo. Pero lo último de la tierra no es la India, lo último de la tierra no es México, lo último de la tierra es Galicia. ¿Por qué? Los romanos le llamaron a nuestra tierra Finis Terrae, el fin
de la tierra. Y siempre digo que cuando Jesús dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, nosotros, como tenemos la idea del globo terráqueo, y vemos el globo terráqueo, pero los judíos no. El globo terráqueo no existía para ellos. Para un romano o para un judío, cuando Jesús dijo, me seréis testigos en lo último de la tierra, lo único que era lo último de la tierra era el finis terrae. Me seréis testigos en el finis terrae, que exactamente es Galicia, que todavía conserva el nombre de Finis Terrae, el último pueblo, el más occidental de toda Europa, donde ya termina Europa, se llama así, Finis Terrae, y todavía ese reto de llegar hasta el Finis Terrae y conquistar esa tierra está en pie, y cuento con vosotros para conquistar esa tierra. Amén, con vuestra oración, con vuestra pasión, con todo lo que Dios os ponga para alcanzar. Y tal vez, cuando seamos testigos en el Finis Terrae, venga ya nuestro Señor Jesucristo, que ya va siendo hora. ¿Verdad? Que venga, y venga pronto. Ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Lucas 8:18 dice así. Lucas 8:18. ¿Hasta aquí la tengo? Bueno, yo soy predicador que cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua, entonces eso es un problema. Entonces, bueno, yo voy a compartir lo que tengo en el corazón. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, dice Jesús. ¿Cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Observa bien cómo oyes, dice Jesús, y lo que oyes. ¿Cuántas veces Jesús se refirió, verdad, el que tenga oídos para oír, que oiga? Porque oír no es una cuestión de tener oído. Igual que ver no es una cuestión de tener ojos. Porque Jesús les dijo a sus discípulos en la ocasión, teniendo oídos no oís, teniendo ojos no veis. Es decir, que ver y oír es algo más que la acción física para Jesús. Teniendo oídos no oís, teniendo ojos no veis. Entonces Jesús dice, mirad bien cómo oís. Porque fíjate, a todo el que tiene se le dará. A todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es decir, se le va a quitar lo que no tiene, lo poco que tiene, y aún lo que llega a soñar, a alcanzar, esos sueños que tiene de, ay, seré, haré, alcanzaré, eso se le va a quitar. ¿Qué tiene que ver el oír con el que se nos quite o se nos añada? ¿Qué tiene que ver eso con que yo oigo y se me quita? Porque hay cosas, dice el texto, que en el futuro me son dadas o en el futuro me son quitadas de acuerdo a cómo oigo en el presente. Todos sabemos, o si no lo sabes yo te lo informo, que la fe viene por el oír, dice Romanos capítulo 10. 10:17 dice que viene por el oír la predicación de la palabra de Dios predicada viene y impacta una vida, viene por el oír, ¿verdad? Es decir, que si yo oigo con fe hoy, puedo llegar a ser algo diferente mañana. Si tú no oyes con fe hoy, ya te profetizo sin ser excesivamente equivocarme, que van a seguir las cosas igual mañana, o mejor dicho, van a seguir peor. Porque en la vida cristiana nadie permanece en un punto neutro. La vida cristiana o avanzas o retrocedes. Pero ese asunto de que estoy en un punto neutro es mentira. Cuando dices a una persona, ¿qué tal estás? Hace poco estaba en un congreso gigantesco y me encuentro con unos hermanos que hace más de 20 años que no veo. Una iglesia muy querida para mí. Y hacía tantos años, más de 20 años. Digo, qué alegría, nos damos abrazos. ¿Cómo estáis? Contadme. Dice, bien, como siempre. Y digo, ¿qué quiere decir como siempre? ¿Qué quiere decir? Estamos como siempre. Es decir, ¿estáis igual que hace 20 años? Les digo, sí, sois los mismos, sí. Entonces, ¿no estáis bien? ¿Estáis mal? ¿Cómo puedes estar bien si estás como siempre? Porque en el Cristo y en la vida cristiana nadie retrocede. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos.
Amén. Sino que miramos hacia adelante. Entonces la fe viene por el oír. Lo que yo oigo hoy y según lo oiga hoy va a afectar mi futuro sí o sí. Lo que vas a escuchar esta mañana va a afectar tu futuro, lo quieras o no, pero te va a afectar. Por eso muy bien, mira bien y esté muy atento a cómo oyes, porque si oyes con fe o si oyes sin fe. Porque si yo oigo sin fe, eso va a afectar a mi vida. Oigo muchas veces en las predicaciones que tengo que ir a un sitio y no voy. Oigo que tengo que orar y no oro. Oigo que tengo que ser un padre, un marido, un líder, lo que fuese, y no lo hago. ¿Cómo puedo pretender que luego las cosas cambien en mi vida y que sean distintas? Fíjate lo que dice el capítulo 4 del libro de Hebreos. Quiero abundar sobre esto de oír y no oír con fe. 4 de Hebreos dice así, Hebreos capítulo 4. Versos desde el 1 hasta el 1 y el 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjate, aquí está hablando en un contexto del pueblo judío que tenía que entrar a la tierra prometida, se les da una palabra de entrar en ese reposo, y una vez que reciben esa palabra, ellos no entran. Dice, la palabra que Dios les dio, fíjate el verso 2, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que la oyeron tenían que tener que acompañar la palabra que recibieron ¿con qué? Con fe. Es decir, Dios habló, Dios trajo una promesa, Dios trae una promesa para tu vida, Dios trae una palabra de fe para esa gente, trae una palabra, vas a entrar en el reposo, tranquilo, vas a entrar en el reposo. Y dice, pero no les acompaña, no es de provecho, esa palabra no es útil, esa palabra no es de ninguna utilidad por el simple hecho de que aquellas personas que tenían que escucharla con fe, no la acompañaron con fe. Entonces recibieron la palabra y la misma palabra que es predicada a unos les es de provecho y a otros no. Y dices uno, ¿cómo es posible que la misma predicación a uno le transforma y a otro no? Por el simple hecho de que hay alguien que la oye con fe, la acompaña, la mastica, la come con fe, que es algo completamente. Por eso, cada palabra de Dios que sale de la boca de Dios sale con una autoridad, sale con un provecho, sale con un fin, sale con un poder impresionante para transformar aquello para lo cual Dios la envía. Pero dice que el texto que no aprovecha si no es acompañada de fe. Es decir, yo puedo oír la palabra, pero Jesús dice, mira bien cómo oyes, oye, ten cuidado. Porque una vez que sale de la boca de Dios esa palabra, una vez que la palabra es predicada, todo depende de ti. De la boca de Dios ya salió. Sale con el poder, con la autoridad y con el potencial. Hay en el ADN, el DNA de esa palabra, está todo el potencial para que eso se convierta en algo tremendo. Pero hay gente que no le aprovecha porque no la mezcla con fe. Es recibir con fe, es mezclar, es fusionar la palabra y mi fe, es mezclar la palabra de Dios más la fe, la palabra de Dios más mi fe, eso hace una transformación. Por eso, cuando Dios da una palabra, si no la mezclas con tu fe, que es una palabra que no transforma, palabra que no cambia, palabra que no hace nada. Por eso, yo veo que lo más atacado a los cristianos hoy en día es la fe. El diablo no quiere que tengas fe. El diablo quiere que vivas sin fe. Vive una vida cristiana, vívela. Vete al culto el domingo, sé un buen cristiano, compórtate, pero por favor no vivas por fe. No actives la fe, porque si se activa la fe, se activan todas las promesas de todo lo que has escuchado, de todo lo que Dios tiene para ti. Entonces de repente la palabra de Dios se convierte en algo que es letra, pero no es viva,
Y la palabra de Dios, de Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, siempre la palabra de Dios produce un efecto en el espíritu y produce vida. Pero se requiere que el que la oiga tenga ¿qué? Fe. ¿Cómo es posible que gente escuchando, no a un predicador, no a Marcos Zapata, ni a Javier, no a un pastor, escuchando al mismísimo Jesucristo, no creyesen? Las mismas palabras de salvación, de vida, Dios hecho carne hablando, y la gente no creía. Porque no acompañaban de fe todo aquello que se decía. Por eso el producto de esa mezcla de palabra más tu fe, cuando oyes con fe, eso es de provecho, como dice el texto. Es de provecho. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hay gente que no le aprovecha oír la predicación, la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tan sencillo. Pero si es acompañada de fe por parte de los que la oyen y recibes una palabra de cómo tiene que ser la familia y tú recibes esa palabra con fe, tu familia se convierte en otra familia. Si viene una palabra de cómo tienes que trabajar y ser una mujer o un hombre de Dios en tu trabajo se convierte en un trabajo bendecido. Tu vida se convierte en otra vida. ¿Por qué? Porque va acompañada de fe. Fijaros en este texto del libro de Éxodo, que es muy clarificador. Cuando en Éxodo capítulo 6, el segundo libro de la Biblia, podéis abrir vuestras Biblias en Éxodo o encenderlas, que ahora ya se encienden las Biblias. En Éxodo capítulo 6, fíjate cómo Dios habla con Moisés y un texto tan revelador. Dice capítulo 6, verso 2. Habló todavía Dios, muchas gracias hermana, muchas gracias. Habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre a Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, subraya esto, fíjate. Asimismo, está hablando Dios. Yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Es decir, Dios escuchando el gemido. Es decir, Dios escuchando tu gemido, Dios escuchando mi gemido. Y como escucha nuestro gemido, dice, escucha nuestro dolor, nuestro clamor, el gemido de que estaban esclavos, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, aquí viene la palabra, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Fíjate la palabra que sale de la boca de Dios, escucha, una promesa tremenda. Dice, os redimiré del brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, juntando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad, yo Jehová. Es decir, viene Dios, escucha un clamor de un pueblo que puede ser tú, que está en una situación de esclavitud, de dura servidumbre, que ya no aguanta más y hay un gemido. Ya ni siquiera es una oración, es un gemir. Por eso hay veces que el Espíritu Santo ya no sabe qué orar y dice que gime con gemidos indecibles. Y hay un gemido en nuestro interior y Dios dice, lo oigo. Oigo a mi hija. Oigo a mi hijo. Está gimiendo por su hijo. Está gimiendo por su familia, está gimiendo por la salud, o está gimiendo por las naciones, está gimiendo por esta tierra que necesita a Cristo como cualquier otra tierra. Está gimiendo por la provisión. Y Dios dice, he oído. Y como he escuchado, manda a un varón de Dios llamado Moisés, o manda a un pastor, o manda que trae una promesa, dice, yo te he escuchado, yo te voy a libertar, yo te voy a sacar de ahí, voy a liberarte del yugo de Egipto, de esa dura cerviz. Y es más, te prometo que te doy una nueva tierra, una tierra extraordinaria. Esto todo es para ti, todo esto. Y esa promesa que sale de la boca de Dios, que la intención de Dios es esa, el corazón de Dios es eso, todo se arruina. Todo se viene abajo, porque el versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel,
Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es decir, Dios está diciendo, yo escuché cuando ellos gimieron y clamaron y pidieron libertad, pero ahora ellos no me escuchan a mí. Yo sí les he escuchado siempre. Yo sí siempre he escuchado su oración. Yo sí siempre he escuchado su clamor. Y ahora traigo una palabra de Dios a través de un hombre de Dios, un domingo, una predicación, pero ellos no me escuchan. Esa palabra que tiene todo el potencial para liberarte, todo el potencial para sacarte de esa situación, toda la potencia, la fuerza, la energía que la palabra de Dios tiene, está ahí encapsulada. Solo tienes que tomarla con fe. Dice que ellos no escuchaban a causa de la dura servidumbre. Y es cuando dice Hebreos 12, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe por aquellos que la escucharon. Qué terrible. Qué destino tan terrible. Y Jesús dice, mira bien cómo oyes. Porque el tener o no tener en el futuro, y todos tenemos sueños de futuro, todos queremos prosperar, todos queremos, depende de cómo escuchas hoy. Tu mañana depende de hoy. Fíjate cómo dice Pablo a los Gálatas. Si vamos a la carta que Pablo escribe a los Gálatas, allá en el Nuevo Testamento, después de Corintios, primera y segunda de Corintios, viene Gálatas con A, Efesios, Fi con la I, Filipenses co, los S, A, E, I. Yo tengo esas cosas, las voy enseñando en el camino siempre, para que nadie se olvide. Por la A, E, I es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Entonces Gálatas capítulo 3 dice así. Yo siempre di escuela a los niños en la escuela infantil de la iglesia, entonces me encanta. Es más, si tuviera que escoger, dejar de pastorear a los viejos me incluyo yo, es decir, no viejos de edad, sino a los que somos duros de servir. ¿Qué habrá cosa más bonita que trabajar con niños? En cierta ocasión, el evangelista Moody dice que vino de evangelizar, un hombre que dicen que ganó más de 1 millón de personas para Cristo en el siglo XIX en Estados Unidos, y vino a predicar un día y su mujer le dijo, ¿qué tal te ha ido hoy? Y dice, muy bien, se han convertido 4 personas y media. Y dice, 4 adultos y un niño. Dijo, no. Dice 4 niños y un adulto. Dice, ¿cómo? Dice, el adulto ya gastó media vida. Y los niños la tienen enterita para el Señor. Se han convertido 4 personas y media. Gálatas 3:3 dice así. Dice, tan necios sois. Fíjate cómo empieza Pablo. Pablo no era suave diciendo, hermanos, amados, la gloria del Señor. No, dice, sois unos necios, les dice. Eso para empezar. Dice que no se andaban con florituras ni con suavidad. Dice, cuando era un necio. ¿Y cómo vas a llamar a un necio? ¿Qué le llamas si es necio? La necedad es pecado en tanto en cuanto es falta de sabiduría. La ignorancia no es pecado. Y nadie se condena por ser ignorante. Yo soy muy ignorante de muchas cosas. Ignoro muchísimas cosas. Pero necio es aquel que no sabe aplicar lo que ya sabe. Es la falta de sabiduría. Necio es aquel que ignora que todo lo que siembra cosechará. Entonces, tan necios sois. No lo estoy diciendo a vosotros, no me lo está diciendo a mí. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y Pablo dice, oye, hay cosas que yo sé que habéis comenzado por el Espíritu, pero también reconozco que ahora mismo las estáis haciendo en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Cómo es posible que hayáis sufrido tanto para ahora terminar en la carne? Tanto que has luchado, tanto que has salido adelante, tantos años y tanto te has enfrentado, ¿va a ser en vano eso? Si es que, dice, y razona, si es que realmente fue en vano. Aclarémonos, dice Pablo, vamos a aclarar esto. Y les hace pensar, aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que te dio el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo dice, pero vamos a ver, señores. ¿Cómo es posible que habiendo empezado en el Espíritu y habiendo empezado una vida de fe, escuchando a Dios, ahora creas que es tu fuerza, tu capacidad de gobierno, tu salud, tu energía, qué sabio soy, qué fuerte, qué increíble, yo trabajo, yo saco mi familia adelante, yo? Dice, no, ¿cómo es posible que lo que comenzases en el Espíritu ahora lo estés gobernando en la carne? Yo he visto matrimonios que comenzaron en el Espíritu gobernados por la carne. Parejas que empezaron en el Espíritu y gobernadas por la carne. Les atrae todo lo que tiene que ver con este mundo y las cosas carnales. Y Pablo dice, pero ¿acaso tú has recibido el Espíritu por tu fuerza o lo has recibido por oír con fe? Entonces dice, ¿cómo es posible si has empezado en el Espíritu oyendo con fe? Y lo dice el verso 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo dice, el oír con fe es tan increíble que hay gente que deja de oír con fe y acaba gobernando en la carne. Es decir, ¿cómo se gobierna en la carne cuando dejas de oír por fe? Y piensas que todo lo que tienes depende de ti. Lo que comenzaste por fe, por favor, hermano, síguelo por fe. Porque de esa manera puedes glorificar a Dios en todo tiempo. Lo que comenzaste en el Espíritu, no lo gobiernes en la carne. La gente lo hace porque piensa que es su fuerza, ya no cree que Dios pueda cuidarles. Ya no cree que Dios pueda sostenerles. Ya no cree que Dios que le dio el trabajo ahora le vaya a seguir sustentando. Soy yo. Y Pablo dice, tan necios sois. ¿Cómo puede ser tan necio? Y Pablo no encuentra otra palabra más que la palabra necio, que es realmente un insulto. Pero no es un insulto, es una definición de alguien que perdió la sabiduría porque ya no oye con fe. Y Pablo al que no oye con fe le llama necio. Y Jesús le dice, mira bien cómo oyes. Porque aún lo que piensas tener, aún lo que sueñas, lo que alcanzas a soñar, te puede ser quitado. Terrible, terrible. Todo por el simple hecho de no ir con fe. Por eso el diablo atacará siempre tu fe. Atacará siempre tu fe, porque eso me impedirá que tus sueños se conquisten, que se active la capacidad creativa y poderosa de la palabra de transformar tu casa, transformar tu vida, transformar tus hijos, transformar tu tierra, transformar tu nación. La carne solo tiene poder de muerte, nada más. Solo tiene el poder de pudrirse, es putrefacta, tiene el poder de la muerte en sí misma. La palabra de Dios tiene el poder de la vida en sí misma. Por eso el enemigo no quiere que tengas fe. Y cuando, yo lo compartí en el retiro de matrimonios, creo, ya no sé dónde comparto las cosas, pero dice la palabra de Dios, por fe andamos, no por vista. Y todos decimos, sí, 2 Corintios 5, 17, por fe andamos, no por vista. Y declaramos eso. No, yo ando por fe. ¿Tu hermano? Sí, yo ando por fe. Ah, sí, andas por fe. Entonces, ¿por qué te detienes cuando no ves? Si andas por fe. El mayor enemigo de la fe es la vista. Porque entonces empiezas a confiar en lo que ves y dejas de oír. Y Dios te dice, ven, anda sobre el mar. Pero cuando ves el mar, dice que ande otro. Pero Pedro oyó. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y en griego ahí es un imperativo muy interesante. Porque dice, si eres tú, te mando que me mandes. Dímelo, Señor. Y si oigo esa palabra, voy. Y Pedro no miró, sino que oyó. Y se empezó a hundir cuando vio. Dice que cuando vio las olas y el fuerte viento, se hundió. Cuando oyó la voz de Dios, se mantuvo. Por eso dice Pablo, ¿cómo es posible que habiendo empezado en el Espíritu y andar sobre el mar, ahora creas que tú eres el más listo, el más guapo y que andas por el mar porque tú eres el mejor? Dice, tan necio eres. Fíjate
De nuevo, Hebreos 4:12. Dice así. Porque la palabra de Dios... Bueno, el verso 11 está hablando de todo esto de que no entraron en ese reposo, en esa promesa de Dios. Y el verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, en esa promesa que Dios les había dado, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Interesante. Pablo, pero el escritor de Hebreos dice que ese ejemplo de la gente que no quiso entrar en la tierra prometida, que dudó y tuvieron que vagar 40 años en el desierto, dice, semejante ejemplo de desobediencia. ¡Wow! Es decir, cuando yo no oigo con fe, es un acto de desobediencia. No es un acto neutral. Bueno, ¿me interesa obedecer o no me interesa obedecer? ¿Me interesa oír o no me interesa oír? No, es un acto de desobediencia. La palabra de Dios sale y te dice, ven. Si tú lo oyes con fe, vas. Ven. Y Dios llama a muchos, ven. Quiero que te envuelvas en la palabra, quiero que te prepares, quiero que ayunes, quiero que... A lo mejor no puedes ir a misiones, pero puedes dar para misiones, puedes orar para misiones, puedes involucrarte, apadrinar a un misionero. Mi familia apadrina a un misionero, entonces vamos a orar por él, vamos a estar con él. Puedes hacer muchas cosas, pero el problema es cuando Dios te habla y sales de aquí contentísimo, ¡ay, qué bien, pero saliste a la puerta y ya te olvidaste! Porque hay unos tamales riquísimos que hay que alimentar el cuerpo. La carne también hay que alimentarla. Pero el espíritu... Fíjate lo que dice. Porque, y ahora habla de la desobediencia y hay un porqué. Un porqué que es aclaratorio. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo este texto. Tremendo. Entonces fíjate, dice, la palabra de Dios está viva y es eficaz. Dice, y actúa de tal forma, es tan eficaz, fíjate, la palabra de Dios dice que está viva, es decir, no es un elemento muerto, no es como si leyeras el Quijote. La palabra de Dios está viva, es decir, que cada vez que la lees, como Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, produce vida. La palabra de Dios no produce muerte, produce vida. Y es eficaz. Eficaz es una palabra que significa que es útil para aquello para lo que es creado. Y por ejemplo, habla de la espada. Una espada o un cuchillo, ¿cuándo es eficaz? Cuando corta bien. Si está mellado y no corta bien, dices, este cuchillo no es eficaz. Si las cosas, un cuchillo eficaz es que está afilado. Y fíjate cómo dice la palabra. La palabra de Dios es útil y eficaz. Es decir, produce un fruto para lo cual es enviado. Cualquier objeto eficaz es que funciona bien y es útil para lo cual ha sido creado. Fíjate la palabra de Dios. Dice que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, yo no sé muy bien lo que pienso, pero viene la palabra de Dios y discierne eso. Por eso yo no puedo ser... Yo no puedo, a veces dice, hermano, examínate. Yo no me puedo examinar a mí mismo. Aún el rey David dice, Señor, examíname y mira mi condición de mi corazón si hay pecado en mí. Porque yo si me examino a mí mismo, soy muy leve conmigo mismo. Yo necesito el examen de Dios. ¿Y cómo hace Dios el examen? Con su palabra que la proyecta, la palabra me penetra, la palabra es como entrar en una máquina de rayos X que me examina, que mira exactamente cómo estoy. Y dice, no hay nada que se escape, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nada, dice que es viva y es eficaz. Es decir, la palabra de Dios viene con un potencial, viene con ese código genético que es capaz de generar aquello que tú necesitas. ¿Qué necesitas hoy? Más, yo te voy a decir, tú no necesitas que Dios haga cosas en tu vida. Eso es un asunto que a veces, si Dios hiciese, Dios ya lo hizo todo en la cruz. Tú no necesitas que Dios haga por ti algo, necesitas que Dios
te hable. Necesitas una palabra de Dios, porque si la palabra de Dios sale de la boca hacia ti y tú eso lo recibes con fe, ya está hecho. Ya está hecho. El problema es que la palabra de Dios sale y yo no la mastico, no la como, no la mezclo con fe, sino a veces con duda. Y es viva, produce vida y es eficaz. Es decir, va a dar el fruto para aquello para lo cual fue enviada. Porque mi palabra, dice el Señor, no volverá vacía. Él la lanza y no tiene que volver a él vacía. Nunca vuelve vacía. Nunca. A veces es el testimonio de una palabra no obedecida. No vuelve vacía. Vuelve con desobedecieron, Señor. Lanzamos tu palabra. Llegó a ellos, pero no la escucharon con fe y desobedecieron. Y no volvió vacía, volvió con el testimonio de una desobediencia. Fíjate lo que dice Jesús. Para entender lo que significa la fe y la palabra de Dios, es muy importante que entendamos lo que Jesús enseña acerca de la palabra. Dice en Mateo 13:22 así. Hablando de la parábola del sembrador, habla de una palabra que es sembrada entre pedregales, que se recibe con gozo en el primer momento, pero dice el verso 22. El que fue sembrado, entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjate, espinos. La semilla cae entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, fíjate estas dos palabras que vienen ahora, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por una parte, la palabra es viva, ¿y qué? Por otra parte, dice Jesús que esa misma palabra que es viva, puede ser ¿qué? Ahogada. Esa misma palabra que es eficaz puede hacerse ¿qué? Infructuosa, sin fruto. La palabra que es viva y eficaz puede ser ahogada y hacerla sin fruto. ¿Qué es lo que determina que la palabra sea viva y eficaz o esa palabra quede ahogada y sin fruto? ¿Qué determina una cosa o la otra? Según el texto que acabamos de leer, lo que determina esto es tu afán. Porque el afán de este siglo coge esa palabra que fue sembrada y la ahoga y la hace infructuosa. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo será de poderoso aquello que es capaz de ahogarla? ¿Cómo puede ser de poderoso aquello que ahoga la poderosísima palabra de Dios? Una palabra viva y eficaz que se ahoga en mi interior y se hace infructuosa por el maldito afán. El qué comeré, qué beberé, qué tendré, ay, cómo pagaré, vivo afanado porque tengo que tener y no tengo, mira al otro que tiene este coche y yo no lo tengo y yo quiero tener y ser y tener. Y Jesús, ¿qué hacéis? Esos son espinos que crecen y ahogan lo que es poderosísimo. Por eso, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no podemos crecer sin ella porque es espíritu y es vida. Es eficaz, está llena de vida. Ahora bien, Dios te trae una palabra a tu vida. Pero como vives afanado por las cosas de la vida, ¿qué va a hacer ese afán con esa palabra? Ahogarla. La ahoga. El fruto para el cual había sido destinado se queda sin fruto. Por eso, lo primero para crecer espiritualmente, lo primerito que hay que hacer es quitar el afán de la vida. Lo primero. ¿Y cómo se hace eso? Uy, qué bien. ¿Y cómo se hace eso? No hay otro remedio, nada más que teniendo fe. Tengo que tener fe que nada me va a faltar porque el Señor es mi pastor.
Nada me va a faltar. Tengo que tener fe de que Dios va a añadir todo lo que necesito. Todo lo que necesito. Me va a sacar adelante. Mis hijos no van a mendigar, porque no he visto a hijo de justo desamparado. No he visto a justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Tengo fe. A mis hijos nunca les faltará nada. Aunque yo falte, a mis hijos nunca les faltará, porque tengo un padre mejor que yo, que les va a cuidar, que va a velar por ellos. Puedo estar tranquilo. Puedo descansar. Por eso, si tú no limpias tu tierra de ese espino, de nada me sirve la semilla. Si tú no limpias la tierra de ese espino, ¿de qué sirve tanta predicación, hermanos? ¿De qué sirve tanta semilla? Si está destinada a ahogarse. Aquí está muy bien, pero en cuanto sales ahí fuera y mañana llegas y hay que pagar las cosas, se ahogó. Y habla también de otra cosa que es el engaño de la riqueza. Uno es un espino que crece cuando hay necesidad, el afán. Y otro es un espino que crece cuando hay prosperidad. Y la gente es atrapada por la locura de que voy a tener más y nunca les llega lo que tienen. Y viene algo que se llama codicia, avaricia, el tener más sin medida. Sin medida. Y no estoy hablando... Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero creo en la prosperidad del evangelio. Creo que cuando una persona se convierte, prospera, porque pone orden en su vida, porque es fiel a Dios y Dios es fiel con él. Creo en la prosperidad del evangelio, pero no creo en la trampa del engaño de las riquezas que ahogan la palabra. Es una cosa distinta. Y yo le decía a veces a los hermanos, ¿cómo es posible que después de 400 años de historia, donde el pueblo de Israel no hay profeta, no hay quien predique, acaba el libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, y se acabó el asunto de las profecías, ya no hay quien profetice? De repente, 400 años después, viene el Hijo de Dios. Llega Dios hecho carne. Llega el Mesías y viene a predicar. ¿De qué nos predicará? ¿Qué cosas reveladas hablará de los tiempos futuros? Nos hablará de cómo es el cielo, nos hablará cómo es la presencia de Dios. Esas cosas ocultas, reveladas, nos descubrirá todas esas cosas que quisiéramos y que a veces hay ciertos teólogos y eruditos que se meten, que a veces de eruditos son eruditos del Evangelio porque se meten en cosas que nadie les llama. Entonces se meten ahí en cosas y de ¿qué va a predicar? Ahí viene el Hijo de Dios, viene el Hijo de Dios, ve que va a predicar. Llega a predicar y la predicación dice, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te afanas por lo que has de comer? ¿No viste ese gorrión? Los pajarillos. ¿No cuida Dios de ellos? ¿No vales tú más que un pajarillo? ¿Por qué te afanas por lo que has de vestir? ¿Viste a Salomón? Aun con toda su riqueza y sus ropajes, no se vistió como un lirio del campo. ¿No vales tú más que un lirio? ¿Por qué te afanas? Porque has de comer, ¿qué has de vestir? ¿Cómo pagarás las cuentas? ¿Por qué te afanas? La primera predicación de Jesucristo, Dios hecho hombre, era una predicación que venía a atacar directamente el afán. Y para esto vino el Hijo del Hombre, para predicarme del afán. Sí. Porque si aún estás preocupado y afanado por las cosas naturales, ¿cómo va a sembrar las espirituales? ¿Cómo Dios va a edificar algo espiritual en alguien que está atrapado por el afán material? Entonces Jesús lo primero que viene es a sacar eso, es decir, tienes que confiar. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo eso que te afana, todo eso que te preocupa, tranquilo. Yo te lo voy a añadir. Vas a tener sustento y abrigo. Vas a prosperar para poder prosperar y dar a otros también. Y yo esperaba que iba a hablar de la resurrección de los muertos y del día y la fecha y la hora de la segunda venida y todas esas cosas. Y todas las revelaciones escatológicas. Y me habla del afán. Claro, Marcos, te habla del afán. Porque eres un necio si continúas afanado. ¿Y qué siembra se puede sembrar? Si cualquier semilla, por poderosísima que sea, la ahoga tu afán. Por eso tienes que aprender a confiar en Dios
El Salmo 23 es una revolución. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Absolutamente. No voy a tener necesidad de nada porque Dios está cuidando de mí. Hay promesas que no son solo para que los niños las oren cuando se están acostando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo que está diciendo es que si tú estás afanado con qué haré, cómo iré, qué vestiré, qué será de mí, no puedes descansar. ¿Quién puede descansar con ese afán? Y si no puedes descansar, ¿cómo te puede? Dime cómo es posible que Dios te pueda pastorear. Porque fíjate lo que dice el texto. Dice que las aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, cuando hay un cristiano que puede descansar porque sabe que Dios es su pastor y nada le va a faltar, entonces Dios le puede pastorear. Léelo al revés. Dios pastoreará a quien puede descansar porque sabe que nada le va a faltar, porque el Señor es su pastor. Pero ¿qué pastoreo puede haber posible a quien vive afanado? ¿Cómo puedes pastorear a un necio que quiere gobernar su vida con sus manos y sus fuerzas y ha dejado de escuchar a Dios? ¿Cómo puedes pastorear a alguien que Dios le da la promesa más grande e increíble? Y dice, te he escuchado tu gemido, ahora yo te traigo esta promesa. Pero ellos no escuchan a Dios a causa de la dura servidumbre. Están ahí totalmente, como decimos en España, hechos polvo. No escuchan y es complicado. Cuando una iglesia, esto es un culto de misiones, y por cierto venís guapísimos los pastores aquí. Cuando una iglesia es llamada al mundo de las misiones, no todas las iglesias escuchan eso, y os felicito. No todas las iglesias escuchan, porque las misiones es el corazón central de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Yo siempre digo, Dios tuvo un hijo y lo hizo misionero. Dejó su casa, dejó todo y vino a servirnos. Tú y yo somos el objeto de la misión de Dios. Y escúchame, la iglesia no tiene una misión. Muchas veces se dice, no, la iglesia tiene la misión de no sé qué, tenemos la misión de Dios, la iglesia tiene la misión de Dios. No. Creo que vosotros habéis captado el corazón de Dios, y es que la misión de Dios, escúchame bien, la misión de Dios tiene una iglesia, que es distinto. No es que la iglesia tenga una misión, sino que la misión de Dios es tan grande que creó una iglesia para poderla llevar a cabo, salvar al mundo. Salvar al mundo. Una iglesia que está capturada, atraída, poseída por la misión de Dios de alcanzar al mundo. No importa, Estados Unidos, México, España, la India, es que me da igual. Me da igual porque hay hermanos que están funcionando y fluyendo. De España estamos enviando misioneros, estamos recibiendo misioneros, estamos dando y estamos recibiendo. Pero ¿cómo puedes predicarle? Yo ya aprendí que yo no puedo predicarle a gente mezquina. No puedo. Porque ¿cómo convencer a alguien de lo que Dios tiene si solo piensan en sí mismos? Y se olvida de que el corazón de Dios no late por mí, primero yo, después yo, y si sobra algo, para mí. Porque después de todo, gente que piensa en sí mismo y piensan que son el corazón
o el ombligo de Dios. Decía Juan Hus, un reformador previo a Lutero, que celebramos ahora los 500 años de que Lutero empezó la reforma protestante, en el cual tú y yo, gracias a eso, somos salvos. Somos salvos por la sangre de Cristo, pero gracias a esa reforma impactó el mundo. Decía Juan Hus, un checo que fue quemado vivo en la hoguera, un hombre de Dios extraordinario, un pensador increíble, un reformador del cual Lutero bebió. Decía, ya puesto a entrar en la hoguera, decía, no puedo ver a tantos creyentes que piensan que ellos son el centro del mundo y el centro del corazón de Dios, y el mundo perdiéndose. Gente que es retada por Dios para alcanzar el mundo, para que sus vidas sirvan para alcanzar el mundo. Y se lo piensan en cómo pagar el coche, en cómo haré esto, en cómo voy a mitigar mi afán. Y cuando ese afán está mitigado, buscan otro más grande. Y a veces luchando desde los púlpitos para que alguien capte una sola migaja del corazón de Dios que late por el mundo. Por eso el afán no nos deja ver, ni entender, ni oír. Cuando el apóstol Pablo, y con esto termino, yo puedo seguir una hora más, pero que se quede ese hermano que sigo con él solo. No, lo digo de cariño, con cariño. Yo a veces tengo miedo de decir alguna cosa que no debo por el idioma, por digo alguna palabra. Si digo alguna cosa que no debo, reís conmigo y nos reímos juntos después, ¿vale? Porque siempre hay el peligro de decir alguna palabra que en España no son malas y aquí pueden ser malas, o alguna broma que no se entienda. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9. Dice así, me encanta, capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios, de los que más me gustan de la Biblia. Tienen tanto para enseñarnos. Verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Es lógico, ¿no? No, tampoco aquí hay que hacer un científico ni un ingeniero agrónomo. No hay que estudiar agronomía para saber que si siembras poco, ¿qué vas a cosechar? Poco. Increíble. ¿Tú sabes cuánta gente conozco yo, Javier, que piensa que sembrando poco va a cosechar mucho? Sí. Más de la que te imaginas. En su fuero interno piensan que, aunque oigan poco, siguen teniendo expectativas de que en el futuro Dios le dé lo que no sembró. Por eso Jesús dice, mira bien lo que oyes y cómo oyes, porque aun lo que piensas del futuro te va a ser quitado. Es increíble cómo hay gente que todavía no ha entendido la ley de la siembra y la cosecha. Hay gente que no está entendiendo que lo que está sembrando hoy lo va a cosechar mañana, y lo que no está sembrando hoy no lo va a cosechar mañana. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Fíjate, no hay nada más que leer, no hay ni que predicar, solo leer. Es la palabra de Dios que sale y que puede ser escuchada y mezclada con fe. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué nosotros? ¿Sabes por qué no damos por necesidad? Porque no somos siervos de la necesidad, hermanos. Somos siervos de Dios. Yo no soy siervo de ninguna necesidad de nadie. Yo no soy siervo de la necesidad. Soy siervo de Cristo. Y doy porque Cristo me dice que haga lo que tenga que hacer. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Dios que quiere que en nuestra vida que haya abundancia o miseria. Abundancia. Que abunde en vosotros toda gracia. Pero fíjate, dice que abunde toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas. Así que Dios quiere que en todas las cosas tengamos todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Fíjate, toda gracia Dios nos va a hacer abundar con un fin.
el fin es, fíjate, primero, el fin es que teniendo yo en todas las cosas lo suficiente, en todo lo suficiente, el fin es que una vez que yo tengo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Es decir, Dios nunca, jamás, nunca, ni una sola vez en la Biblia te bendice si no te envía a ser de bendición. Nunca es nunca. Si Dios te bendice es para que seas de bendición. ¡Ay, Señor, bendíceme! ¿Así? ¿Por qué? Si la última vez que te bendije no fuiste de bendición a nadie. ¿En función de qué? Porque te oíste y pediste lo que te interesó. Pero cuando tuviste lo que tenías, te olvidaste de ser bendición. Por eso la bendición de Dios a Abraham, Dios lo bendice y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aunque tú no lo sepas, tú eres bendito en una bendición que le fue dada a un hombre llamado Abraham. Entonces Dios bendice para que seas ¿qué? Bendición. Es decir, el fin, ¿a fin de qué? Una vez que tengas en todas las cosas todo lo suficiente, oye, abundes para toda buena obra. Y entonces dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10, agárrense, abróchense los cinturones que vamos a volar. Despegamos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí hay todo un lenguaje económico que no vamos a entrar ahora en él. Pero fíjate, el que da semilla al que siembra. ¿A quién da Dios semilla? A ver, yo soy profesor y me gusta escuchar. ¿A quién Dios da semilla? Y dice, y pan al que come. ¿A quién le da pan? Muy interesante. Da semilla al que siembra y pan al que come. Y ahora dice, multiplicará vuestra, ¿qué es lo que multiplica? ¿El pan o la semilla? Lee, está por ahí escrito, ¿no? Al versículo anterior, el 10. El 10 dice, y aumenta, dice, multiplicará vuestra sementera. Escucha, cuando tú siembras, Dios dice, no te preocupes, yo te voy a dar, ¿tienes hambre? Yo te voy a dar pan. Yo doy pan al que come. No hay ningún problema. Pero voy a dar semilla al que siembra. Le da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, pero mi compromiso es multiplicar no el pan, multiplica la semilla sembrada. Y esto es algo que aún la gente no acaba de entender. Porque en las misiones el asunto no es el pan. El pan, siempre tenemos el pan nuestro de cada día, dice el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Cada día tenemos nuestro pan, igual que teníamos el maná en el desierto, cada día había el maná. Es decir, no vamos a pasar hambre porque la promesa de Dios es no te afanes. No te afanes por qué has de comer, no te afanes por el pan, ni qué has de vestir, ni cómo has de vivir, ni si tus hijos van a estudiar. Tranquilo, no te afanes. Yo voy a proveer para eso. Para esas cosas yo voy a proveer. Lo que yo quiero hacer contigo es algo más de que vivas simplemente como vive el que no conoce a Cristo, afanado por comer, que comer la casa, el no sé qué, el no sé cuál. Todo eso es asunto. Tengo un proyecto distinto para ti. Quiero hacer de ti un sembrador. Yo te doy semilla para que la siembres y mi compromiso es que lo que siembras se multiplica. Lo que siembras se multiplica. Es que tengo hambre, toma aquí pan. Lo que siembras te multiplica. Toma esto para que lo siembres. Y hay gente que dice, ay, me dio para sembrar, me lo como. Y hay gente que se come la semilla. Dice que tenía hambre y quién sabe si mañana volveré a tener pan. ¿Quién sabe si mañana esta semilla que me dio ahora Dios, si la siembro, igual la pierdo? Y fíjate, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que da semilla al que siembra y pan al que come, le va a multiplicar su semilla, la siembra. Dice, y no solo eso, sino que dice, y aumentará. Fíjate los términos económicos aquí. Abundar,
multiplicar. Ahora ya viene otro mayor. Dice, aumentar los frutos de vuestra justicia. El fruto de lo que tú estás haciendo, Dios lo va a aumentar. Porque ese es el corazón misionero. Dios podía haber dicho, yo solo tengo un hijo. ¿Por qué tengo que entregarlo por esta gente miserable? Que ni oye. Que les he hablado y no escuchan. Que les he mandado profetas y me los matan. ¿Crees que se merecen? Pero Jesús mismo fue la semilla plantada. Dios planta la semilla que es su propio hijo en tierra 3 días. ¿Y sabes cuál es la multiplicación de esa semilla? Tú y yo. El fruto de la justicia que se volcó sobre Jesús fuimos tú y yo. Alguien dio su vida para que tú y yo estemos vivos. Alguien tuvo que ser enterrado para que nosotros pudiésemos ser multiplicados. Esto es un asunto, no es económico exclusivamente, aunque está en un contexto económico. Es un asunto de un poder espiritual tremebundo. Alguien se entrega y alguien muere, alguien se da para que otro viva. Eso es misiones. Misiones no es dar una ofrenda para calmar nuestra conciencia. Misiones es gente que está apasionada por el perdido. Tú ya te vas al cielo y vas a vivir eternamente. No, mira, toda tu vida llena de penalidades ha valido la pena si uno solo conoce a Jesucristo. Uno conoce a Jesucristo, toda la vida habrá valido la pena. Toda. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir eternamente. ¿Cómo vives atado a este mundo como si no hubiera vida eterna? Yo les compartí a los hermanos y lo voy a compartir ahora, que lo que me llamó a mí a servir al Señor fue una carta en un autobús que estaba yo viajando. Viajaba en ese autobús, estaba al lado de la ventana, en la fila 2, del otro lado del conductor. Allí estaba tan tranquilo. Digo todo esto porque lo recuerdo vívidamente. Y entonces estoy leyendo y al leer una carta que un ateo escribe en el Times de Londres. Y aquel ateo describe por qué él no cree en Dios. Y entonces dice, yo no puedo creer en Dios y que hay vida eterna y que vamos a vivir para siempre, porque los que dicen creer en Dios y que tienen vida eterna, yo veo que viven agarrados a esta vida como si no hubiera otra. Yo estaba leyendo aquello y no sabía lo que me iba a pasar, porque yo iba a tener un encuentro con Dios que iba a transformar mi vida hasta hoy. Y seguía diciendo a ese ateo, si yo realmente creyese que hay vida eterna y que voy a vivir eternamente, podría pasar una vida de 80 años llena de sufrimiento con tal de que uno, conociese esa verdad. Y aún se atrevía a citar a Jesucristo. Y decía, y aún mi predicación sería, ¿de qué le servirá al hombre si ganase el mundo y pierde su alma? Pero como los que dicen vivir eternamente, yo los veo afanados a esta vida como si no hubiera otra. Yo no puedo creer. En aquel mismo autobús, en aquel mismo asiento, en aquel momento la espada de Dios me atravesó. ¡Fua! Me clavó al sillón. Me clavó al sillón. Y aquel joven de 22, 23 años tuvo que tomar una decisión en aquel momento. Si iba a vivir eternamente o iba a ser otro engañado, necio, viviendo afanado por las cosas de este mundo. Si iba a vivir para alcanzar esta tierra y este mundo. Si las misiones te iban a atrapar el corazón, ganar a un vecino o ganar a uno que está lejos, es igual. Todo es distinto. Y les decía a los hermanos en la mañana, llegará un día que estés en el cielo y alguien se acercará a ti y te dirá, no me conoces, no sabes quién soy, nunca has oído hablar de mí, pero vengo a darte las gracias. Aquel día que vino un misionero y habló de sus misiones y puso aquellas fotografías y tú diste una ofrenda
y lo hiciste de corazón, gracias a aquella ofrenda, yo estoy aquí. Tal vez no te acuerdes de mí, te dirá otro, pero eras profesor en la escuela de los niños y yo apenas tenía 5 añitos. Pero aquel día tú predicaste y hablaste de que tenía que recibir a Cristo. Y yo lo hice. Gracias a ti, yo estoy aquí. Habrá muchos gestos que aquí pasan desapercibidos. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, todo eso que aquí quedó oculto, callado y desapercibido, aquel día será público. Y tal vez no haya 1 ni 2, tal vez haya cientos de personas que vengan a ti y te digan gracias. Y tú estés en otra fila para hablar con otro hombre y le digas, gracias, gracias a ti, yo estoy aquí. Y oirás la voz en un momento. Oirás una voz que te diga, hey, Juan, María, Pedro, Susana, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gente que ha aprendido a oír con fe y a enamorarse de lo que Dios está locamente, apasionadamente enamorado, que es el mundo perdido y sin Cristo. Ponte de pie, por favor.